Fueron creadas en el 2009 para democratizar la representación política, invitando a la sociedad a una nueva instancia de voto y definición. La idea, evitar la dispersión de candidaturas y fortalecer los espacios y las propuestas políticas. Sin embargo, al poco tiempo recibió críticas de los espacios políticos más chicos, se agitaron los costos económicos que conlleva su organización y se lo comparó con una gran encuesta. ¿Por qué siempre despierta críticas votar más? ¿Favorece a los oficialismos o a las oposiciones? ¿Cómo afecta la pandemia en su normal desarrollo? ¿Qué piensa la ciudadanía de esta herramienta? Hoy presentamos Las PASO. ¿Democracia o estrategia? La sociedad participa y decide en cada uno de los partidos políticos en un mismo día a quién prefiere como candidato a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. No ya más únicamente en el ámbito cerrado, casi en claustro partidario, sino abierto a toda la sociedad. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Es un tema recurrente, cada 2 años estamos discutiendo, yendo y viniendo acerca de lo que pasa con las PASO, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una herramienta política donde yo recuerdo la teoría se buscaba ampliar la democracia, así que los ciudadanos y las ciudadanas tengan una opción más para elegir y para votar, pero se fue transformando en otra cosa. El tema es que esa otra cosa tiene múltiples interpretaciones, es algo que se discute mucho y que vamos a tratar de poner un lugar más, vamos a ofrecer un lugar más para discutir este tema que es apasionante y que ha tenido algunas novedades en el último tiempo, justamente hacen el motivo a esta charla. Mi nombre es Alexis Grierson, les damos la bienvenida a No Hablen de Política, un nuevo episodio de este podcast que tiene como premisa hacer todo lo contrario. No estoy solo, no estamos solos en este mundo, sino que me hacen compañía a mi lado y enfrente a los señores y señoritas Leandro Lora y Yamila Palma. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Esto de no estamos solos me suena a invasión extraterrestre. Una cosa así. Pero bueno, a veces nuestras charlas tienen algo de cuestión medio extraterrestre. Sí, se van lejos. Sí, además o también puede sonar a autoayuda. No estamos solos en este mundo. Claro. Estamos aquí para acompañarte y hablar de las PASO en este caso. De las PASO, que de alguna manera, no sé si tiene mucho sentido, pero no vienen a no dejar sola a las elecciones generales, ¿no? En el marco del sistema electoral, si se quiere. La acompañan. La discusión tal vez es cómo la acompañan. Y me parece que medio tonto agarrado desde ese lado, pero me parece que es un buen conector de lo que venimos charlando, ¿no? No dejar solo al sistema electoral general, no dejar solo a las elecciones generales, acompañarlas, darle cierta forma, un poco creo que esa es la intención o el espíritu, pero es como una puja, ¿no? con la política. El planteo entre democracia o estrategia, ¿no? Me parece que también pinta un poco cómo funciona nuestra cultura política, Sí. ¿no? Y cómo una herramienta institucional y una herramienta legal empieza, como cualquier cosa, a jugar en el plano de la praxis, en este caso de la praxis política. Cómo se adapta la política a una herramienta y cómo empieza a sacarle un uso que tal vez no es el inicial, no es el uso pensado para. Hemos hablado en otros episodios hace tiempo atrás sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? En esta intención de evitar la dispersión de dirigentes, de dirigencias políticas, que no cada uno arme su espacio político y entres al cuarto oscuro y tengas 15 millones de boletas para elegir, sino que se tienda un poco más al acuerdo, a la discusión de proyectos. Yo creo que detrás de las PASO hay un espíritu interesante, profundamente democrático, de invitar al conjunto de la ciudadanía
a tener más participación en las decisiones de los espacios políticos. Pero lo que para mí es interesante es que es una clara representación de la destrucción de los partidos políticos como instancia organizadora de la vida política de base del conjunto de la ciudadanía, y así como es expresión de eso, es expresión de lo necesaria igual, que parece ser, en búsqueda de más democracia. Porque como no están los partidos políticos donde quienes estaban afiliadas a un espacio político iban y votaban en las internas de sus espacios políticos para resolver las candidaturas o las definiciones de conducción de sus propios espacios políticos, como eso ya no funciona, no se pone en práctica, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía pueda tener más participación en esa decisión? Y bueno, creemos por ley una instancia que involucre a todos los espacios políticos, que son las primarias. El tema es que no se utilizan a veces mucho en su objetivo. Y además hay una discusión que tiene que ver tal vez con el, entre comillas, entrenamiento ciudadano en términos democráticos, que en vez de que sea recibido con alegría, ¿no? O vivido con alegría, el hecho de, hay una instancia más de votaciones, encima hay que ir a votar 2 veces, ¿no? Es como que faltaría un paso previo antes de invitar a la ciudadanía que vaya a votar 2 veces. No digo que esté mal, pero si uno hace una reflexión en torno a cómo funciona, es como que faltaría un paso previo, un entrenamiento previo, antes de convocar a votar 2 veces a la ciudadanía. ¿Lo ven como una instancia de ampliar la democracia o como una obligación más dentro de los deberes como ciudadano? ¿Entienden esta posibilidad de hacer como una especie de filtro y de que los partidos puedan ir unificándose para llegar más firmes a las votaciones generales? ¿O como una instancia de, bueno, voy y voto cualquier partido que se me presente, no lo hago de manera consciente, no lo tomo con la responsabilidad que conlleva una votación, porque es una instancia que no importa, no tiene interés, no tiene relevancia como sí las tienen las generales? Me parece también que es una instancia súper interesante, pero que quizás no se educó al común de la ciudadanía en la importancia que tienen en la próxima instancia, que son las generales. Yo creo que ahí hay yo creo que hay responsabilidad de la política, ¿sí? De esta cultura política, porque rápidamente se utilizó como instrumento vinculado a todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Digo, algunos decían, bueno, nos conviene ir a las PASO, salir fortalecidos de esa situación con 2 o más listas y después todos juntos tirando para el mismo lado de la general para intentar llegar a un objetivo. Después otros decían, no me conviene ir a las PASO, porque en las PASO siempre hay alguno enojado, o el que pierde no termina de aceptar la derrota, y ese no me va a jugar a favor después en las generales, aún integrando mi lista, y eso me va a perjudicar. Las PASO no dejan de tener un resultado, ¿no? De quién gana, quién sale segundo, independientemente de que no definan nada, te muestran un número, y ese número también genera sensaciones y reordenamientos. Por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono en la previa de la grabación, y decíamos que Juntos por el Cambio, y Cambiemos, esto ha cambiado la nomenclatura nada más, ha sido muy beneficiada con este sistema, desde 2015 hasta la última elección de 2019, aún perdiendo, ha sido quienes mejor utilizaron la herramienta. En 2015 Cambiemos fue a las PASO, y después termina Mauricio Macri siendo presidente. En 2017 Esteban Bullrich le termina ganando a Cristina Fernández de Kirchner. En 2019 pierden, pero entre las PASO y las generales hubo lo que se dijo, si se puede o se da vuelta, que casi hace fuerza a una segunda vuelta, lo cual, pone a las PASO en un lugar muy interesante de estrategia política. Pero me parece que se debe una reflexión. Como decía Yami, ya la ciudadanía no termina de entender para qué funcionan. Eso hace que se cuestionen y que se pidan justamente eliminar, ¿no? Porque se pierde el sentido cuando vos no sabés de qué se trata y al mismo tiempo sabés que de eso conlleva, por ejemplo, mucho dinero, porque las PASO son toda una logística económica muy importante.
está claro que es una herramienta que sobra. Ahora, necesitamos, y acá creo que viene la reflexión o entender para qué son las PASO, de darnos un lugar en serio, no que la pandemia sea una excusa o cada elección sea el motivo de debate, sino un debate serio acerca de qué vamos a hacer con esta herramienta, porque no deja de ser una herramienta muy interesante, no deja de ser un lugar o una instancia democrática donde te permiten elegir, donde te permiten participar en internas, donde te permiten acompañar a algún espacio que después podés cambiar tu voto, e incluso las paso como una instancia de reflexión. Digo, uno vota y después cuando ve el resultado, cuando se toma el tiempo para pensar por qué ganó, por qué perdió, qué falló, qué no funcionó, si es conveniente para el país lo que yo elegí, para el país, la provincia o la ciudad. También puede ser, digo, hay un montón de caminos. Me parece que cuando se agota es donde se necesita la reflexión, y creo que es donde no la hay. La política no se está cuestionando la realización de las PASO. De hecho, Juntos por el Cambio ahora está pidiendo que se hagan, pero solo por un planteo del gobierno de que podrían no hacerse, y eso no le conviene políticamente o como estrategia electoral, no como instancia de elección. Entonces, ahí me parece que es donde está falta algo en el medio, ¿no? Falta de las PASO las hacemos o no las hacemos, en el medio es el por qué. Y creo que es la gran pregunta de este episodio, o por lo menos dar algunos puntos de partida para arrancar la discusión acerca de qué se busca. Sí, yo me quedo también con lo que planteaba Yami, esto de como que falta algo así como educación, recién mencionaba, ¿no? Y hemos charlado un poco sobre la pedagogía de la política. La política bien es responsable, básicamente porque no ha usado a las PASO como lo que se supone que le propuso a la ciudadanía que las use. O sea, la política institucional construyó esta herramienta, la brindó a la ciudadanía para que los espacios políticos diriman sus internas de cara a la sociedad y la sociedad pueda tener una instancia más de participación en esa interna, y resulta que cuando se le proponen la opción, los espacios políticos no hacen eso, por lo general. Entonces la ciudadanía fue invitada para algo que la propia política no le devuelve. Y eso me parece que es algo a reflexionar. Pero no quisiera que nos quedemos en esa reflexión, no nosotros, digo en general, no nuestro sistema político. No estaría bueno que se quede en esa sola reflexión, sino que tome la reflexión de que por algo sí consideró necesario que había que modificar el sistema electoral. Y yo creo que aún así sigue siendo necesario modificar el sistema electoral, que es necesario que haya mayor participación política. Obvio que eso lo vamos a decir desde este podcast, que justamente lo que intenta es rescatar o considerar que la política es importante. Pero qué paradoja también la cuestión de la pandemia, que es la que pone en tema de discusión nuevamente a las primarias, que es esta pandemia, que es bastante perversa en el sentido de que te aísla, te corta los vínculos sociales y demás, también está poniendo en jaque o cuestiona, ¿no? Se permite la pandemia también cuestionar las primarias y el sistema electoral en general, ¿no? A mí un poco me asusta el hecho de poder pensar la posibilidad de es tan peligroso ya juntarte, ¿no? Que empecemos efectivamente a virtualizar también el sistema electoral. No, algo que no está muy lejano de ser posible. Y me parece que esa es una pregunta que a mí me preocupa, porque justamente, así como yo no soy partidario del voto electrónico, ¿no? Porque a mí me parece que se gesta un vínculo y una asociación interesante en términos sociales durante el acto electoral, tener fiscalización, control, entrar, digamos, toda una comunidad politizada en el momento político de una nación, que es que va a elegir a quienes los van a representar. Si ya no estoy a favor del voto electrónico, imagínate si esto se digitalizara en términos de votar con una aplicación que se llame Vot.ar. Y elegís ahí, tiki, y se terminó. Algo que es bastante posible de cara a poco tiempo en el futuro. Yo reflexionaría ahí.
¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Me parece que resulta oportuno, porque la discusión que tienen las PASO en este 2021 tienen que ver con la pandemia. La discusión entre la suspensión o la postergación de las primarias y, consecuentemente, de las elecciones generales. Es una buena oportunidad para discutir nuestro sistema electoral otra vez, ya que lo vamos a poner en discusión, que salga como tema, no solo por las PASO como excusa. Y que sea una discusión un poco más honesta que si se suspende o no se suspende, sino una discusión un tanto más seria, más profunda. Yo creo que a veces también se confunde si beneficia o no beneficia tal, si es estrategia o más democracia. Es más democracia, pero la discusión pasa porque el punto de partida es que se está necesitando más democracia, ¿no? Es como que eso es lo interesante que trae a colación las primarias. Se está creyendo que se necesita más democracia. Entonces, partamos de ese punto a discutir, que se necesita más democracia, y por eso se crearon las primarias. ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, eso es parte de la reflexión, pero no olvidar que se necesita más democracia. No es cuestión de, bueno, eliminemos las primarias y ya está. No, las primarias partieron de creer que se necesita más democracia, que como estaba antes, se necesitaban más herramientas. Yo soy partidario de las afiliaciones políticas, soy partidario de pertenecer a espacios políticos, que eso te genera cierto circuito, cierta intencionalidad, cierta obligación y responsabilidad para con un espacio político que te obliga a discutir proyectos políticos y que de la discusión de proyectos políticos pueda resolver las figuras que mejor representan esos proyectos políticos que vos defendés para que se presenten ante el conjunto de la nación a pretender la representación general. Pero bueno, nadie está pensando en la reconstrucción de los partidos políticos. Pero ojo, porque yo prefiero que pensemos en la recuperación de los partidos políticos, no en su formato tradicional, y no que vayamos pensando hacia la digitalización de la democratización, que termine siendo una aplicación en la cual votar sea eso. Eso no va a ser más democracia, va a ser una trampa, producto de la virtualidad, que vuelve a conectarse con los temas que charlamos antes en los episodios que venimos presentando en esta temporada, y que la pandemia un poco parece ser excusa de eso, porque ya no vamos a trabajar físicamente. La administración pública, por ejemplo, dijo, bueno, que trabajen desde sus casas a través de trabajo a distancia, y de ahí a votar a distancia estamos a un paso, y ahí es donde se soslayaría la discusión sobre si es más democracia o eliminar las primarias. Sí, también me parece que es un poco ingenuo, y lo hemos hablado también en otros episodios, pensar que todas estas herramientas, bueno, la PASO nace con un objetivo, pero después la política obviamente se vale de esta instancia para desplegar sus propias estrategias, y es lo que hace en todos los contextos, en todas las cosas que hacemos como ciudadanos todo el tiempo. Hablábamos también de las encuestas telefónicas, fuera del podcast, ¿no? Son todas estrategias que van haciendo que los partidos políticos puedan ir gestándose y puedan ir llegando más firmes quizás a las elecciones generales. Y no podemos pensar como ciudadanía de, bueno, que está mal o que no deberían, porque no, va a suceder, y porque para ellos también es una herramienta, me parece. Una cosa que nosotros charlábamos fuera del micrófono y que Yami recién recordó con esto de las encuestas telefónicas, ¿no? Que decíamos, es como si a la gente le preguntan, ¿te gusta esto o te gusta esto otro? ¿No? Como si fuese un catálogo de cosas. ¿Te gusta más esto o te gusta otro? Ahora, nunca te preguntan, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué querés hacer? No, ¿cuál te gusta más? ¿No? Te dicen, ¿te gusta este candidato, esta candidata? ¿Cuál elegís? Tengo esto. Y no te preguntan, ¿vos qué harías? Eso me parece que es lo que falta.
Y cada vez hay una tendencia más a votar, elegir, esto es un reality show de la política, pero a gran escala, en lugar de que, y me parece que ese es el punto nodal de lo que vale la pena que entre en discusiones, ¿qué piensa la ciudadanía? ¿Qué piensa la ciudadanía de las primarias? ¿Qué piensa la ciudadanía de la política? ¿Qué piensa la ciudadanía de los problemas? ¿Cómo lo solucionaría? Y tal vez la respuesta es, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no tengo herramienta. Entonces, bueno, es cómo construimos herramientas para que la ciudadanía pueda pensar cómo solucionar los problemas, cómo aportar a la solución de los problemas. No, si le gusta a uno o le gusta al otro. Pues si no de verdad que parece un reality show de la política. Y ni te cuento, insisto, si la digitalizamos es una de las cosas que más me preocupa, porque si la digitalizamos es más reality todavía. Y lo que hoy charlábamos fuera de micrófono sobre las encuestas telefónicas, que mucha gente miente en las encuestas telefónicas porque no dice la verdad de lo que va a votar, porque ya lo toma como un show. Y lo mismo puede empezar a pasar en las primarias. Si total no definen nada, como nadie la utiliza con ese fin, voy y voto cualquier cosa, total, recién elijo en las generales. Y ojo con que eso se haga costumbre, porque va a terminar siendo un show. Voy a buscar shows en las primarias, como dijo un acusado judicial hace un tiempo atrás, querían show, les di show, va a decir la ciudadanía y voy a ir a votar cualquier cosa en las primarias, total, y después en las generales sí votaré lo que efectivamente quiero. ¿Para qué? Para jugar con la política en lugar de meterme en los debates necesarios. Sí, y habla un poco también el riesgo de la digitalización de las redes sociales, volvemos, ¿no?, del individualismo, y de que se haya perdido también la militancia puerta a puerta, el contacto con el ciudadano, el saber, está bien, estamos en un contexto de pandemia en el que no podemos estar militando por los barrios y viendo a ver qué está sucediendo, hasta por ahí, pero digo, también esta posibilidad de digitalizar absolutamente todo te hace perder también, me parece, ese paréntesis tan necesario que hace que se pierda de vista para qué sirven los pasos, que se pierda de vista para qué sirven las encuestas telefónicas y que también se pierda de vista desde la política qué le está pasando, qué necesita, cuál es la necesidad real, qué sería lo pertinente para llegar a unas generales con más seguridad o con más firmeza o con un panorama más claro. No sé, pienso. Sí, agrego esto de, yendo y viniendo entre los temas, y está bueno haber tocado las PASO hoy porque, venimos un poco con temas donde, como las redes sociales, como que hay un punto de quiebre en el cual es necesario dar un paso adelante en materia reflexiva, porque si no te lleva puesto. Y pensaba en esto del voto útil, que muchas veces se habla, cómo pasa a ser un voto descarte o un voto casi sacárselo encima, ¿no? Muchas veces ha pasado, e incluso sectores políticos han aprovechado esos contextos para decir, votame así llego, votame así puedo estar. Y yo me parece que va un poco más allá del votame así puedo estar, no, votame porque pienso esto, creo esto y ofrezco esto como plataforma de gobierno o de legislación en caso de que haya unas legislativas como este año. Uno puede tener un voto útil, también se despliegan las estrategias de los ciudadanos y también las políticas. Muchas veces hay ciudadanos o ciudadanas que han elegido involucrarse en una interna que no le pertenece para beneficio del candidato que sí va a acompañar en el mes de octubre. Eso me parece que es válido, no hace a la esencia de las PASO, pero no deja de ser válido. Ahora, cuando decís voy porque me obligan a votar, el famoso me obligan a votar, que el voto en Argentina es obligatorio, bueno, voto cualquiera, si total no llega, si total ¿para qué? Si no va a ganar nada, no le cambia nada, por ahí a él le sirve, a mí no. Es como, el voto reflexión sí es interesante, hacer una reflexión, uno puede votar lo que quiere, ¿no? Desde ya. Si hay algo democrático en este país es que las opciones están y pueden elegirlas. Pero me parece que después de las PASO hacia las generales debe haber una reflexión acerca de lo que votamos, qué pasó con eso que votamos, y realmente sentir, votar muchas veces a una opción que está claro que no va a llegar a gobernar o a legislar, no deja de ser un acompañamiento un tanto utópico, pero ahí es donde la reflexión debe empezar a
a primar en lo que es la estrategia electoral. Sí, pero yo creo que es una reflexión que amerita en todo caso a esos espacios políticos, no tanto a la ciudadanía. La ciudadanía puede hacer lo que quiera con su voto, para mí, ¿no? Si la ciudadanía quiere votar a tal espacio político porque quiere que esté en los spots de las generales, porque casi que un poco es eso, ¿no? Es como votame para que nuestro mensaje siga sonando en las próximas elecciones, que la ciudadanía lo haga. Ahora, que los espacios políticos tengan aspiracionalmente sonar solamente, y ameritaría tal vez, una reflexión de los espacios políticos. Che, ¿no quieren gobernar mejor? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer para gobernar? Más que para sonar de cara a... Es una opción que uno piensa como reflexión de los espacios políticos, ¿no? De tener hambre de gobierno, hambre de poder. Y pasó con la izquierda. Digo, ¿por qué traigo a la izquierda a colación? Digo, con las PASO, la izquierda, que entendiendo el piso del 1,5 en las PASO, obligadamente tuvo que generar los consensos dentro de sus límites ideológicos para generar un frente un poco más amplio en la izquierda, le fue muy bien. Pero, ahí es donde arranca el pero, te das cuenta que sobre todo las buenas elecciones que hizo la izquierda fueron parte de un eslogan, no tanto de una planificación de gobierno. Digo, el famoso milagro para Altamira surge en base a una campaña mediática. El famoso fue una joda y quedó, ¿no? Porque empezaban a bromear con que la izquierda no iba a llegar, empezaron con un milagro para Altamira, bla, 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 y nunca nos detuvimos en qué pensaba Altamira o qué pensaba la izquierda en ese momento. Fueron pasando los años y esa opción se fue apagando justamente porque dejó de ser un eslogan. Sí, le valoro a la izquierda que empezó a ser un sinceramiento, vamos a ponerle, de su ideología, de qué piensan, qué harían si gobernaran, y la gente dejó de darles el acompañamiento. ¿Por qué? Porque dejó de ser un eslogan, un producto. Es válido, pero los resultados están a la vista. Por eso yo siento que muchas veces la política termina cayendo en el eslogan, en el producto, en el ofrecimiento, porque digo, hay ideologías que a veces son tan, a mi forma de verlo, insostenibles en ciertos aspectos, que se terminan desdibujando. Incluso la izquierda en 2013-15, ya no recuerdo el año, tenía una postura mucho más mediadora en torno a la política. No era un extremismo de gobiernan los trabajadores. Sí, había ciertos parámetros que lo hacían mucho más interesante la plataforma de gobierno. Ahora es una mirada mucho más ortodoxa, en la cual la ciudadanía no la acompaña, por un montón de motivos, pero no la acompaña. Es interesante cómo se despliegan las estrategias y es interesante el rol que ocupa las PASO en ese sentido, aunque, debo decir, se merece una reflexión mucho más profunda y seguir preguntándose cosas, no dejarlo todo librado al azar. Sí, pensaba que las PASO tienen además, contribuyen a un reflejo más de la realidad social, si se quiere. La sociedad es diversa, ¿no? Y que las PASO te propongan como objetivo que vos tengas que lograr acuerdos con otras personas o con otros integrantes de tu propio espacio o que simpatizan, por lo menos dentro del mismo espacio, que tengas que lograr acuerdos que simpatizan pero pensamos distinto en un montón de puntos, bueno, es bastante parecido a la realidad, ¿no? Es bastante parecido a cómo funciona la sociedad. La sociedad tiene puntos de vista diversos, múltiples interpretaciones y no es tan ortodoxa en la forma de pensar. Si la política puede lograr acuerdos entre la diversidad de pensamientos, gracias a las PASO, y bueno, sería un poco la propuesta que también le hace al conjunto de la sociedad. Miren, ustedes, ya sé que no quieren posiciones ortodoxas y cerraditas, sino un poco más de diálogo y diversidad en la forma de pensar y ver el mundo. Me parece que eso también. Pero bueno, me parece que las PASO como punto de partida, no como borrón y se terminó volver al pasado, digamos. Al pasado no volvemos nunca más, deberíamos decir.
Bueno, bien, ha sido un episodio bastante constructivo, por así decirlo, instructivo, pero bueno, ya el tiempo nos dice que tenemos que ir cerrando, así que bueno, los esperamos en el próximo episodio. En el próximo episodio de No Hablen de Política, como siempre, los invitamos a hacer todo lo contrario. Nos reencontramos en los próximos 7 días. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablen de poli en Twitter.